Bienvenidos al simposio del Departamento de Ciencias de la Salud en su 25 aniversario. El día de hoy nos complace presentar a la doctora Denise Muñoz. La doctora realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y su tesis la terminó en la Universidad de Berkeley. Realizó dos postdoctorados en el Instituto de Bock, en el Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley. También empezó su propio grupo de trabajo en el Instituto de Investigación del Hospital de Niños de Oakland y en la Universidad de California de San Francisco. Sus principales líneas de investigación son la eliminación de células cancerígenas que se nacen después de quimioterapia y radioterapia, y la siguiente línea de estudio son los mecanismos de resistencia que desarrollan los glioblastomas pediátricos, cáncer de colon metastásico y tumores de mama triple negativos a distintas terapias. Por lo que le cedemos la palabra para que dé inicio a su conferencia, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Es un honor y un placer estar presentando mi trabajo en el simposio 25. Quería empezar. El trabajo que voy a presentar hoy habla sobre cuáles son los mecanismos que hemos descubierto que las células senescentes, las células que han de alguna manera envejecido, tienen para evitar ser reconocidas por el sistema inmune. Un poquito de historia. La senescencia celular es básicamente un arresto irreversible del ciclo celular. O sea, estas células están completamente arrestadas, no se dividen más, y en realidad el mecanismo de senescencia lo que está haciendo es, de alguna manera, limitando la proliferación de células que han adquirido daño y que por lo tanto pueden volverse malignas. Entonces la senescencia es un mecanismo como de salvaguardar la integridad del organismo y parar la división de células que puedan volverse tumorales. Entonces la senescencia se considera como uno de los mecanismos más potentes para parar la proliferación de células que estén de alguna manera en camino a ser cancerígenas. También la senescencia ha sido involucrada en limitar el tejido, el daño del tejido, y también en cosas como el desarrollo embriológico y la sanación o la curación de heridas, en particular en el tejido de la piel. Pero bueno, esto todo es a corto plazo. A largo plazo, básicamente la senescencia celular o las células senescentes se han visto que tienen otro tipo de efectos para el resto del organismo, y una es que pueden promover el desarrollo de tumores, y también el hecho de que se acumulen en los tejidos, y en particular en el humano, es que se cree que de alguna manera contribuyen a las patologías que aparecen con el envejecimiento. Hay muchos estímulos y cada vez se descubren más que pueden de alguna manera disparar una respuesta de senescencia. O sea, hay daños como la quimioterapia, y en especial la quimioterapia con drogas que dañan al material genético, al ADN, o el acortamiento de telómeros que sucede en todas las células del organismo humano que se dividen lo suficiente. También la radiación o el estrés oxidativo, o inclusive cuando hay una sobreexpresión de oncogenes. Estos estímulos todos pueden llevar a que las células se dañen de tal manera que se autorreconozcan y paren de dividirse como una manera de evitar más daño al organismo. Y bueno, y hay básicamente dos vías principales que son las que llevan a cabo este arresto celular, pero que también están encargados de contribuir a todas las características que las células senescentes tienen. Y acá muestro las dos vías principales. La más
conocida es la de P53 y la segunda es la de P16. Básicamente, estas son las dos vías que llevan a que una célula que está dañada pare de dividirse, pero también exprese un montón de marcadores que van acompañados con ese daño, que son característicos de las células senescentes. Y así es como llegamos a uno de nuestros primeros trabajos, donde describimos que las células senescentes, aquellas que han sido dañadas y que están arrestadas, o sea, que no se dividen más, estas células producen un montón de citoquinas, interleuquinas, y vamos a ver después metaloproteinasas, que son proteínas que están encargadas de actuar en la matriz extracelular. Son secretadas por estas células y contribuyen mucho a lo que creemos al síndrome de envejecimiento, si lo queremos llamar de esa manera. En conjunto, todas estas citoquinas, interleuquinas, etcétera, o factores de crecimiento, nosotros los llamamos SASP, por Senescence Associated Secretory Phenotype. Entonces, ¿qué hacemos con las células senescentes? Es una pregunta que mucha gente se viene haciendo. ¿Son buenas, son malas, las removemos, cuándo las removemos, etcétera? Entonces, básicamente, estas preguntas vienen porque las células senescentes en un principio tienen un rol en la regeneración de los tejidos. Como dije antes, en particular en la piel, las células senescentes son inducidas temporalmente para cerrar heridas, por ejemplo. También existen como suprimiendo el desarrollo de tumores, pero ¿qué pasa cuando estas células permanecen en el cuerpo y empiezan a secretar todas estas citoquinas proinflamatorias? Y se cree que de hecho uno de los factores que contribuye a la inflamación crónica que se ve en la población de la gente anciana es la acumulación de células senescentes. Y las células senescentes también están ocupando un lugar en un tejido, pero ya no cumplen la función del tejido, pero no se van. Entonces, llega un momento donde las cosas en contra que producen las células senescentes tienen mucho peso, entonces tal vez debería ser bueno eliminarlas. Y para eso hay mucha gente que está tratando de eliminar células senescentes de distintas maneras. Y de hecho, hay evidencia en la literatura donde se ha estudiado la eliminación de células senescentes, tanto en ratones transgénicos que tienen alguna mutación en genes de reparación al ADN y por lo tanto envejecen más rápido, pero también se ha tratado de eliminar a las células senescentes en ratones en envejecimiento natural, y se hace normalmente con drogas que inhiben a las proteínas antiapoptóticas. ¿Y por qué antiapoptóticas? Porque las células senescentes son resistentes a morir por apoptosis. No responden normalmente a los signos o a los tratamientos para cuando uno intenta matarlas. Entonces, lo que se ha visto en estos modelos es que la eliminación de células senescentes del cuerpo en ratones retrasa la aparición de signos del envejecimiento, y esto lo ven en muchos tejidos, en hueso, en la vista, en el músculo, en el tejido hematopoyético, y también reduce los efectos colaterales de las quimioterapias y de la recurrencia de tumores. Ahora, ¿qué pasa con estas células senescentes? ¿Son eliminadas o no son eliminadas in vivo en estos sistemas, en particular de ratones?
De hecho, existen estudios donde las células senescentes se ve que son eliminadas por distintas células del sistema inmune. Lo que pasa es que la inducción de las células senescentes en estos modelos no es una inducción natural. Entonces, no sabemos cuánto se pueden esos estudios extrapolar al caso de los humanos. Y bueno, y de hecho nosotros sabemos que en tejidos humanos las células senescentes se acumulan con la edad, se acumulan en los tejidos dañados, se acumulan en las lesiones que son premalignas y se acumulan después de quimioterapias o radioterapias en contra de el cáncer. Entonces, cuando estábamos todavía trabajando describiendo el SASP de las células senescentes, nos preguntamos, bueno, todas estas interleuquinas, todas estas citoquinas, lo más probable es que estén de alguna manera informando al resto del tejido o del organismo de la presencia de estas células que están dañadas, que están de alguna manera comprometidas. Y de hecho, muchas de esas citoquinas o interleuquinas que nosotros encontramos dentro del SASP son moléculas que el sistema inmune o que células dañadas normalmente usan para atraer al sistema inmune para que se deshaga de esas células. Entonces, una de las cosas en las cuales centramos nuestra atención son los ligandos del receptor de los natural killer. Los natural killer, bueno, lo voy a decir en inglés porque no me salen las células asesinas. Los voy a llamar ligandos a lo que se pega al receptor y al receptor NKG2D. ¿Okay? Los ligandos normalmente se expresan en células que están de alguna manera estresadas, ya sean células tumorales, ya sean células que han sido infectadas con virus, etc. Entonces, una de las primeras preguntas fue, ¿estarán las células senescentes, aparte de atraer a todo el sistema inmune con estas interleuquinas, estarán de alguna manera expresando estos ligandos de manera tal de que el sistema inmune las pueda reconocer y destruir? Entonces, esto es básicamente lo que voy a hablar en las slides que quedan, que es nuestro último trabajo. Así que muchas de las cosas que están acá están en el trabajo, en el paper, así que lo pueden buscar. Durante nuestros estudios tenemos distintas maneras de inducir la senescencia en las células que usamos. Vamos a usar tanto fibroblastos primarios como células epiteliales. Una es la senescencia replicativa, donde sabemos que el acortamiento de telómeros hace que se dispare una respuesta al daño del ADN y entonces las células paran de dividirse, es lo que se llama el límite de Hayflick. Después tenemos daño exógeno con irradiación o con otros agentes como el etoposide o el mitoxantrone, que son drogas que se usan para el tratamiento del cáncer. Después tenemos senescencia inducida por sobreexpresión de un oncogen, que en este caso nosotros usamos RAS. Y también tenemos otro sistema de crear células senescentes por la sobreexpresión de P16, P15 o P21, P21. Estas células van a ver que en particular son distintas al resto de las células. Estas células no tienen ningún tipo de daño y por lo tanto tienen una senescencia que nosotros llamamos limitada. En nuestro estudio la senescencia se confirmó a lo largo de todo el trabajo que hicimos a través de la actividad de senescence associated beta-galactosidase y la marcación con BRDU, que es una manera de medir la replicación o la falta de replicación de las células que están senescentes. Estos son dos marcadores que se usan
de manera amplia para detectar células senescentes. Ok, lo primero que hicimos fue intentar ver cuáles eran los niveles de expresión de células que han sido irradiadas o células que han senecido por acortamiento de telómeros. Los ligandos son dos, MYC-A, MYC-B, y después de la familia de los ULBP hay 6, ahora se ha descubierto uno nuevo. Hay 6 ligandos, nosotros nos enfocamos en 3 que son los que se expresan más ampliamente en el organismo, y en estos 2, o sea, siempre van a ver la medida de estos 5 ligandos. Y por lo que pueden ver acá, esto es niveles de expresión a nivel del RNA, que las células senescientes, ya sea por radiación o por acortamiento de telómeros, expresan niveles mucho más altos de los ligandos comparados con los controles. Hicimos inmunofluorescencia para detectar a los ligandos que normalmente están en la membrana, y lo que ven acá usamos un anticuerpo que reconoce básicamente a todos los ligandos, y por eso es como más amplio en su detección. Y acá hay inmunofluorescencia hecha contra MYC-A. Y esto es la cuantificación de cómo la intensidad aumenta por la presencia de estos ligandos en la membrana cuando las células son senescentes. Luego lo que hicimos fue ver cómo la expresión de los ligandos se iba dando a través del tiempo una vez que las células son inducidas a ser senescentes. En general, el arresto del ciclo celular se da muy rápido, se da en 24 horas. Sin embargo, el desarrollo completo de la secreción de interleuquinas y de metaloproteinasas, etcétera, se da a lo largo de 7-10 días. Y básicamente esto es lo que vemos. Acá hay interleuquina 7 seguida por inmunofluorescencia. A medida que pasan los días, después de que las células han sido irradiadas, vemos que la expresión de interleuquina aumenta, y lo mismo pasa con los ligandos. Y acá abajo es básicamente lo mismo, pero a nivel de secreción. Observamos básicamente el mismo fenotipo y la presencia de los ligandos, de los 5 ligandos, tanto en células epiteliales no transformadas, células mamarias epiteliales no transformadas, como células epiteliales de cáncer de próstata. Como verán, siempre las células senescentes expresan valores más altos que las células control de los ligandos. Ok, les mencioné anteriormente que hay también otra manera de inducir senescencia, que es por sobreexpresión de P16 o P21. Básicamente lo que hace la sobreexpresión de P16 o P21 es arrestar las células no se dividen más, las células son positivas para la actividad de beta-galactosidasa, pero no producen SASP, no secretan la cantidad de citoquinas y de interleuquinas y de metaloproteinasas que las células senescentes que tienen daño al DNA producen. Entonces lo que vemos en este caso es que el aumento de expresión de los ligandos cuando las células son únicamente arrestadas sin producir SASP es mucho más moderada. Ok. Hasta acá hemos demostrado que las células senescentes que tienen daño al DNA, al ADN,
expresan estos ligandos. Normalmente estos ligandos son reconocidos por distintas células del sistema inmune, porque las distintas células del sistema inmune expresan el receptor para estos ligandos. Entonces decidimos probar qué tipo de células del sistema inmune podían de alguna manera reconocer a las células senescentes que expresan los ligandos y destruirlas, porque esto es lo que las células del sistema inmune hacen. Entonces, lo que nosotros estamos midiendo acá es un ensayo de citotoxicidad, es cuánto las células senescentes son destruidas por las células del sistema inmune. Y lo que probamos, compramos un grupo de distintos tipos de células, como macrófagos, linfocitos T en general, linfocitos T, CD8 o CD4, y natural killer. Y lo que vimos es que básicamente las células del sistema inmune que de alguna manera mejor destruían a las células o reconocían a las células senescentes eran los natural killer. Entonces, de ahora en más, en las figuras que les voy a mostrar, usamos tanto natural killers para el resto de los ensayos, o también usamos lo que llamamos PBMCs, que son células mononucleares de sangre periférica. Y es casi intercambiable, van a ver en cuanto a la actividad, la posibilidad de destruir las células senescentes. Ahora lo que queríamos de alguna manera comprobar era si esta destrucción que nosotros veíamos en esta figura era realmente mediada por los ligandos que descubrimos que estaban expresados en las células senescentes. Entonces hicimos ensayos de cocultivo donde se ponen las células senescentes junto con los natural killers o con las células mononucleares, y como control usamos un anticuerpo que bloquea al receptor de estos ligandos en las células del sistema inmune. Y esto es lo que van a ver acá. En principio, las células senescentes, ya sea por radiación o por acortamiento de telómeros, hay más o menos un 25% de células, 75% de destrucción de células, tanto en el rojo como en el azul. Ahora, cuando bloqueamos el receptor de los ligandos en las células del sistema inmune, la supervivencia de las células es mucho mayor, o sea, hay menos destrucción de las células senescentes. Y pasan los dos casos. Y esto básicamente no sucede, como vimos, en las células que han llegado a la senescencia a través de la sobreexpresión de P16, porque estas células no producen los ligandos, por lo tanto, no son reconocidas ni por los natural killers ni por las células mononucleares. Lo mismo sucede con las células epiteliales, como mostré en una figura anterior, tanto las células epiteliales mamarias como las de cáncer de próstata expresan a los ligandos y por lo tanto son reconocidas. El porcentaje de supervivencia baja cuando las células están senescentes, tanto con los mononucleares como con los natural killer, y cuando bloqueamos el receptor con un anticuerpo específico para el receptor, la supervivencia aumenta. Ok, este es el primer resumen para ver, así no los pierdo. Lo que vemos entonces es las células pueden ser inducidas a entrar en senescencia a través de la sobreexpresión de P16 o de OP21.
En este caso, las células no producen interleuquinas, no secretan metaloproteinasas y no producen los ligandos, por lo tanto, no son detectadas por las células del sistema inmune. Estas células pueden vivir. Cuando las células entran en senescencia a través de daño al ADN, las células expresan los ligandos en la membrana y por lo tanto ahora pueden ser reconocidas y pueden ser destruidas por células del sistema inmune. Pero ¿qué pasa? Lo que veíamos en nuestros ensayos in vitro es que siempre había alrededor entre el 10 y el 20% de células senescentes que no eran destruidas cuando nosotros las poníamos en contacto con las células del sistema inmune. Entonces, la primera hipótesis fue, bueno, estas células, tal vez hay una población de células que no expresan los ligandos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si les ponemos un set nuevo, fresco, de natural killers o de células mononucleares? ¿Podemos, de alguna manera, tal vez están agotadas esas células y ya no están funcionando? Entonces lo que hicimos fue ponerle un segundo set de células del sistema inmune. Las células, básicamente, si miran acá, las células senescentes, tanto por radiación como por acortamiento de telómeros, alrededor de un 84% en este caso, 90% en este caso, las células son destruidas, pero hay un 16%, un 10% que permanece. Si agarramos este 16% de este 10% y le ponemos un batch fresco de células del sistema inmune, ¿qué pasa? Bueno, una porción muy baja de estas células muere y una porción muy grande, entre el 70 y el 80%, sobrevive. De nuevo, ¿qué pasa con estas células? ¿Tienen los ligandos? Tal vez no están siendo reconocidas. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue, quería recalcar algo, las células naive es lo que llamamos, son las células que no han todavía, son senescentes, pero que no han estado en contacto con células del sistema inmune. Las células que llamamos persistentes, senescentes, persistentes, son aquellas que han tenido al menos contacto con un ciclo de células del sistema inmune, un ciclo de contacto. Entonces, si medimos la expresión de los ligandos en células que no han tenido contacto con las células del sistema inmune, o células senescentes que ya han sufrido una selección, digamos, un primer ciclo de destrucción por las células del sistema inmune, las células que quedan, no solo que no expresan los ligandos, sino que los expresan, pero en muchos mayores niveles. Esto es lo que vemos acá. Si comparamos las células que no han sido expuestas al sistema inmune o las células que son persistentes, expresan mayores niveles y mucho más. Esto es niveles de expresión a nivel del mensajero y esto es a nivel de inmunofluorescencia. Las células persistentes producen más ligandos que las células que no han sido sujetas a un ciclo de destrucción por las células del sistema inmune. Entonces, ¿qué está pasando? Estas células sí expresan los ligandos, pero no están siendo destruidas por las células del sistema inmune. Entonces, decidimos ver qué pasa en la superficie de las células que han sido seleccionadas o que de alguna manera persisten al tratamiento con las células del sistema inmune. Hicimos inmunofluorescencia en células que no han sido permeabilizadas, de manera tal de que solo estamos detectando los ligandos que están en la membrana y no los que están adentro de las células.
Y lo que vemos es que las células que son senescentes, como mostré anteriormente, expresan los ligandos en la membrana, pero las células persistentes, los ligandos han disminuido en la membrana. Y esto es básicamente la cuantificación de la intensidad de estos gráficos que tenemos acá en la izquierda. Entonces, los ligandos en las células persistentes no están en la membrana de las células senescentes. Se sabía teníamos evidencia de la literatura que hay mecanismos de evasión del sistema inmune, por ejemplo, en células cancerígenas, donde las células cancerígenas expresan estos ligandos, pero de alguna manera se deshacen de ellos para no ser reconocidas. Entonces dijimos, bueno, si esto está sucediendo, estos ligandos que nosotros vemos en las células senescentes y que no están en la membrana, en las células persistentes, tiene que estar siendo de alguna manera liberados tal vez al medio. Entonces eso fue lo que hicimos. Hicimos un ELISA para medir en el medio de las células uno de los ligandos, MICA. Y como ven acá, las células senescentes tienen un montón de MICA que está siendo liberado al medio. ¿Qué pasa con este mismo ligando en células persistentes? La cantidad de liberación de MICA al medio es muchísimo más elevada. Si ven, esta es la escala, o sea que los valores de las células senescentes que no han visto a células del sistema inmune están a este nivel, mientras que las células persistentes, que son las que quedan después del tratamiento con las células del sistema inmune, están de alguna manera produciendo un montón de estos ligandos que están siendo liberados al medio. ¿Cuáles son las proteínas, entonces, fue la pregunta, que pueden estar clivando estos ligandos que sí o sí son expresados en la membrana? Estos ligandos no son normalmente secretados al medio por las células, sino que son expresados en la membrana y una vez que están en la membrana pueden ser clivados. Sabíamos por estudios anteriores que había algunas metaloproteinasas que estaban siendo sobreexpresadas en las células senescentes. Entonces, lo que hicimos acá fue medir los niveles de expresión de distintas metaloproteinasas a nivel de mensajero, a nivel de secreción. Hay un montón de metaloproteinasas que las células senescentes están produciendo, y todas estas metaloproteinasas son extracelulares. Y acá tenemos una inmunofluorescencia mostrando cómo las células senescentes expresan, en este caso, la metaloproteinasa número 3, y las células persistentes, las que quedan después de estar en contacto con las células del sistema inmune, también expresan y niveles inclusive más altos que las células senescentes comunes. Para tener una manera más cuantificada de qué es lo que está pasando con estas metaloproteinasas, lo que hicimos fue teñir las células con un anticuerpo contra MP3, y lo que hicimos fue clasificar a las células con gris, van a ver acá, células que no expresan MMP3, en naranja clarito, células que tienen un nivel normal de MP3, y en rojo aquellas que expresan un nivel muy alto.
Y cuando comparamos entre las células que no han sido expuestas a células del sistema inmune con las células persistentes, lo que vemos es que las células que quedan en los cultivos expresan niveles mucho mayores de esta metaloproteinasa. Entonces, la pregunta fue, estas metaloproteinasas que están, los niveles están exacerbados en las células que persisten, ¿qué pasa si nosotros las inhibimos? Porque lo más probable es que esas metaloproteinasas son las que están clivando o sacando de la membrana los ligandos y por lo tanto las células no son reconocidas. Entonces decidimos inhibir, pues usamos un inhibidor de metaloproteinasas que inhibe a varias metaloproteinasas al mismo tiempo, con distinta cinética, pero con los valores que usamos, la mayoría están inhibidas. Y lo que vemos es que la liberación de este ligando, de MIC-A, al medio, en fibroblastos que son senescentes, si inhibimos las metaloproteinasas, disminuye. Y eso es lo que vemos también por inmunofluorescencia. Estas son las células senescentes y estas son las células senescentes que han sido, en las cuales las metaloproteinasas han sido inhibidas. Hay un aumento en la presencia de los ligandos en la membrana. Entonces, podemos de alguna manera, no sé si se acuerdan, que bueno, hay un 10% o 20% de células que después de haber estado en contacto con las células del sistema inmune sobreviven. ¿Qué pasa si inhibimos a las metaloproteinasas? Podemos de alguna manera restituir los niveles de destrucción. Y eso fue lo que hicimos. Sorry. Disculpa, fui para el otro lado. Lo que vemos acá es, estamos poniendo en contacto las células, de nuevo, en cocultivos, las células senescentes con las células del sistema inmune, ya sean mononucleares o natural killers, y en ausencia o presencia del inhibidor de las metaloproteinasas. Entonces, si comparamos el azul oscuro con el turquesa, vemos que el porcentaje de supervivencia de las células senescentes baja cuando inhibimos las metaloproteinasas. Y lo mismo con los natural killer. O sea que la inhibición de las metaloproteinasas lo que hace es preserva la presencia de los ligandos en la membrana de las células senescentes, que ahora pueden entonces ser reconocidas y destruidas por las células del sistema inmune. Y lo mismo sucede cuando hacemos dos ciclos de exposición a células del sistema inmune. Esto es un ciclo. Ven acá que más o menos el 10% de las células todavía queda. Este es el 10% de las células que quedaron. Si esas células ahora de nuevo son tratadas con células del sistema inmune en presencia del inhibidor de las metaloproteinasas, llevamos casi a la destrucción de las células senescentes en un 100%. Ok, entonces, hasta acá lo que vemos es que cuando las células senescentes tienen daño en el DNA, expresan los ligandos en su membrana, pero a la vez expresan metaloproteinasas que de alguna manera como que se deshacen de los ligandos y entonces las células no son reconocidas por el sistema inmune y persisten. Si inhibimos a las metaloproteinasas, los ligandos se quedan en la membrana y ahora entonces las células pueden ser eliminadas por el sistema inmune. Hasta ahora, todos los ensayos que yo les mostré
fueron hechos con células que fueron o irradiadas o que habían llegado a senescer por el acortamiento de telómeros. ¿Qué pasa con las células que sobreexpresan oncogenes? Como les dije inicialmente, en este caso es la sobreexpresión de RAS lo que hace que las células entren en senescencia. La sobreexpresión de RAS oncogénico básicamente lo que hace es producir una hiperproliferación en las células, y las células acumulan demasiado daño en el DNA, de manera tal de que no pueden seguir dividiéndose y senecen. Cuando pusimos en contacto estas células senescentes por RAS con las células del sistema inmune, con las células mononucleares, vimos que casi no había destrucción de las células senescentes por el sistema inmune. Entonces, las preguntas vinieron de nuevo. ¿Qué pasa con estas células? ¿Expresan o no los ligandos? ¿Expresan o no las metaloproteinasas? Entonces, acá en la izquierda lo que van a ver son los niveles de expresión de los distintos ligandos por las células que han sido, en comparación, senecidas por radiación o por RAS. Y tanto los ligandos como las metaloproteinasas están completamente exacerbadas en el caso de RAS. Y nosotros esto ya lo habíamos visto en el caso de SASP. Las células que senecen por sobreexpresión de oncogenes en general tienen un nivel altísimo de secreción de interleuquinas, de citoquinas, de factores de crecimiento, y bueno, y esto de alguna manera refleja ese fenotipo exacerbado que tienen las células que han sido transformadas por este oncogen. Y acá a la derecha tenemos una inmunofluorescencia, y de nuevo, para que se den una idea de cuáles son los niveles de sobreexpresión de todos estos factores en las células que han senecido a través de la sobreexpresión de RAS comparada con las de radiación. Estas células están súper brillantes. Y lo mismo pasa acá con interleuquina 8, con la metaloproteinasa 1, metaloproteinasa 3. Cuando cuantificamos estas inmunofluorescencias, lo que vimos es que básicamente la mayoría de las células que sobreexpresan RAS senescentes, ya sean células que no han visto a células del sistema inmune o células que persisten después de ver a las células del sistema inmune, expresan unos niveles altísimos de metaloproteinasa, y en este caso la 3. Pero también hicimos un panel con muchas más metaloproteinasas para ver cómo se veía, y vemos que tanto a los 4 días como a los 10 días después de la sobreexpresión de RAS hay un montón de metaloproteinasas que están siendo sobreexpresadas y secretadas al medio. Por lo tanto, tenemos de nuevo una combinación donde los ligandos están muy sobreexpresados, las metaloproteinasas también. Entonces, lo más probable es que estas metaloproteinasas estén clivando a todos esos ligandos que están en la membrana. Y lo que vemos acá es, medimos de nuevo MIC-A y MIC-B en el medio de las células, y en todos los casos, si comparan con las células senecidas por radiación, las células que tienen sobreexpresión de RAS tienen también niveles mucho más altos de clivaje y liberación de estos ligandos al medio. Entonces, ¿qué pasa ahora si inhibimos a las metaloproteinasas? Podemos de alguna manera restaurar la destrucción de las células que han senecido a través de RAS por células del sistema inmune. Y de hecho,
a pesar de la cantidad de metaloproteinasas que estas células expresan, de hecho vemos una reducción de la supervivencia de las células cuando las metaloproteinasas son inhibidas. Este inhibidor probablemente no cubra a todo este panel de metaloproteinasas, y por eso nosotros creemos que la disminución de la supervivencia no es tan abrupta. Ok, ¿qué pasa ahora con la otra parte de este sistema, ¿no? Tenemos los ligandos que se expresan en la superficie de las células senescentes, pero también tenemos al receptor de estos ligandos que está expresado en las células del sistema inmune y que hace que estas dos cosas se reconozcan. El receptor es un receptor que activa la citólisis de las células, y por eso es expresado básicamente en los natural killers y en las células, en los linfocitos citotóxicos. Lo que se sabe, o lo que se sabía, es que cuando hay una estimulación crónica de este receptor, el receptor se desensibiliza. Entonces las células del sistema inmune dejan de responder a través de ese receptor. Y de hecho, hay estudios que describen que hay tumores que evaden el sistema inmune de dos maneras. Una es o disminuyen la expresión de los ligandos, entonces de manera tal de no ser reconocidos, o los expresan y los clivan, como vimos con las células senescentes. Pero otros lo que hacen es inducen la expresión de los ligandos y o los clivan, y de manera tal de que ahora el receptor está todo el tiempo pegado al ligando, pero un ligando que puede ser soluble, y las células entonces del sistema inmune dejan de responder, porque es lo que se llama desensibilización. Entonces, nosotros pensamos, las células senescentes tienen las metaloproteinasas que están clivando a los ligandos de la membrana. ¿Qué pasa con estos ligandos que están siendo liberados? ¿Pueden llegar a desensibilizar también a las células del sistema inmune? Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos células natural killer y las pusimos en contacto con el medio de células control, células que se están dividiendo, o células que están senescentes. Y después de que hicimos eso, medimos los niveles del receptor en las células del sistema inmune. Y esto es lo que sucede. A nivel del mensajero, cuando las células natural killer son expuestas al medio de células senescentes que tienen los ligandos liberados, de hecho la expresión del receptor disminuye. Entonces, de alguna manera, las células senescentes están evadiendo la respuesta inmune de dos maneras. Una es sacándose de la membrana cualquier molécula que pueda hacer que sea reconocido por el sistema inmune, y por otro lado están desensibilizando a las células del sistema inmune para que no respondan. Lo mismo sucede cuando el experimento anterior eran células natural killer con el medio de células senescentes, no células senescentes en este caso. Acá tenemos las dos cosas, tenemos los mononucleares y las células senescentes en contacto. Y de nuevo, medimos cómo era la expresión del receptor en células senescentes, cuando estaban en contacto con células senescentes. Y de nuevo, las células control básicamente no influyen en los niveles de expresión del receptor en las células mononucleares. Sin embargo, cuando estas células mononucleares están en contacto con células senescentes, la cantidad del receptor disminuye.
Entonces, en resumen, lo que sucede es, para poner ahora todo junto, es que las células que han sido dañadas entran en senescencia, producen los ligandos que son liberados por las metaloproteinasas, y estos ligandos que son liberados ahora pueden de alguna manera suprimir la respuesta de vigilancia de las células del sistema inmune. Básicamente es lo que dije. Entonces, estudios fueron hechos con células fibroblastos primarios y células epiteliales in vitro. ¿Qué pasa in vivo? Lo que tenemos acá es, pudimos acceder a biopsias de pacientes con tumores de próstata antes y después del tratamiento con mitoxantrone, que es un DNA que es una droga que afecta, que daña el DNA. O sea que nosotros tenemos la muestra del paciente antes y la muestra del paciente después de la quimioterapia. Medimos a nivel de mensajero la expresión de genes que regulan el ciclo celular y genes que están de alguna manera representados en el SAP, en el fenotipo secretorio de estas células. Y básicamente lo que vemos es que antes del tratamiento, todos los factores que llevan al arresto del ciclo celular están bajos y aumentan después del tratamiento genotóxico, y al revés. Antes del tratamiento, los del SAS no están siendo expresados, y después del tratamiento, sí. ¿Qué pasa con los ligandos? Si se fijan acá, esto es antes del tratamiento y después del tratamiento. En el caso de MIC-A y en el caso de MIC-B, tenemos entre un 80 y un 90% de muestras de especímenes en el cual la expresión es aumentada después del tratamiento con la quimioterapia. Y lo mismo con P16 y P21, que son marcadores de arresto del ciclo celular, igual que cyclin. ¿Qué pasa con las metaloproteinasas? Vemos lo mismo. Antes del tratamiento tienen un nivel más bajo que después del tratamiento con la quimioterapia. Y esto sucede para varias distintas metaloproteinasas. ¿Qué pasa con el receptor de los ligandos? Lo mismo que vemos en las células in vitro, lo vemos en los pacientes. Antes del tratamiento, el receptor tiene un nivel, y después del tratamiento, el receptor tiene un nivel menor. Cuando comparamos el tejido del tumor con tejido normal, lo que ven acá es que las metaloproteinasas están esta barra básicamente muestra antes y después del tratamiento con quimioterapia. Las metaloproteinasas aumentan después del tratamiento, los ligandos aumentan después del tratamiento, y el receptor en las células del sistema inmune disminuye. Lo mismo que vimos in vitro. Y cuando miramos a los pacientes individualmente, lo que vemos, por ejemplo, es que aquellos pacientes que no expresan, que no tienen una expresión elevada de metaloproteinasas después del tratamiento, pero sí expresan los ligandos, no disminuyen la cantidad del receptor en las células del sistema inmune. ¿Se entiende? Y en cambio, los pacientes que tienen
niveles altos de metaloproteinasas y de ligandos sí tienen una disminución de la expresión del receptor. Esto significa que en vivo las células que están dañadas por el tratamiento y que son capaces de elevar la expresión de las metaloproteinasas en conjunto con los ligandos, pueden afectar básicamente la respuesta del sistema inmune a esas células en el tumor. Esto no sucede, no lo incluí en la charla, pero está en el trabajo nuestro. Hicimos lo mismo con tumores de mama que fueron tratados con tamoxifeno, que es una terapia hormonal y que no causa daño al ADN, y esta asociación entre el tratamiento y el aumento de metaloproteinasas y de ligandos no sucede cuando el tratamiento no daña al DNA, cuando el tratamiento es hormonal, básicamente. Y con esto quería, resumir toda la charla. Básicamente, las células que son dañadas expresan los ligandos. Estos ligandos son reconocidos por células del sistema inmune, y de hecho las células del sistema inmune reconocen a un porcentaje de células y las destruyen, pero hay un porcentaje de células, aquellas que tienen niveles de expresión de metaloproteinasas de alguna manera mucho más elevada que las otras, es una población y es heterogénea. Esas células de alguna manera persisten, porque esas metaloproteinasas clivan a los ligandos que están en la membrana de esas células. Y esas células persisten y no son detectadas por el sistema inmune. Entonces, la idea es, si eliminamos a las células senescentes, ¿cómo hacemos para también deshacernos de las células senescentes que de alguna manera persisten? Podemos hacer que el sistema inmune vuelva a reconocerlas, y una manera es, como lo hicimos, es inhibiendo a las metaloproteinasas, por ejemplo, aunque los inhibidores de metaloproteinasas como drogas a nivel sistémico tienen muchos efectos colaterales, pero tal vez se puede de alguna manera bloquear el sitio de clivaje de los ligandos en la membrana y estabilizarlos para que ahora las células del sistema inmune puedan volver a reconocer a esas células y las destruyan de manera un poco más natural. Y con esto es todo. De nuevo, muchísimas gracias por haberme invitado, y quiero agradecer, este es fue un montón de trabajo por muchos años, y hubo gente que realmente trabajó mucho conmigo. Y de nuevo, acá está mi email si me quieren contactar, preguntas, discusión, lo que quieran. Muchas gracias. Le agradecemos por su valiosa participación en esta edición conmemorativa del 25 aniversario del Simposio del Departamento de Ciencias de la Salud. Muy amable, doctora. Muchas gracias.